En este vídeo vamos a tratar los últimos 40 años de la historia de Afganistán. Va a ser un resumen breve para personas que no tengáis mucho conocimiento previo y espero que os ayude a contextualizar y a entender lo que está sucediendo en las últimas semanas. Nuestra historia comienza en 1979 con la intervención soviética. Para entender todo lo que hay detrás, os recomiendo ir a mi página web, voy a poner un enlace en la descripción del vídeo, y ahí cuento con un poco más de detalle qué fue la revolución de Saur y cómo cayó la República de Afganistán. En el 79, como decía, los soviéticos intervienen. No intervienen como agresión, no es una invasión para imponer un régimen, sino que es una llamada del régimen socialista de Afganistán a los soviéticos para que les ayuden a defender el régimen de las distintas milicias y grupos armados que estaban atacando, que estaban tratando de acabar con ellos. No fue una intervención que la Unión Soviética buscase, que ya bastante tenían en aquel entonces, pero en el contexto de la Guerra Fría tuvieron que quedarse, ya que Afganistán tenía frontera con la entonces Unión Soviética y no se podían arriesgar una desestabilización del país. En ese contexto tenemos que entender también que hubo distintos actores internacionales, desde Estados Unidos hasta Pakistán, incluso China, que apoyaron a distintas facciones y milicias. Los famosos mujahidín, de la imagen que hemos visto mil veces en la película de Rambo, surgen entonces. Los mujahidín es el nombre colectivo por el que nos referimos a esto, a distintas facciones y milicias, muchos de ellos de orientación islámica, que luchaban contra el gobierno socialista de Afganistán, que después se convirtió en un gobierno títere de la Unión Soviética por el motivo lógico de que los soviéticos habían intervenido el país. El objetivo de los actores internacionales al apoyar a estas facciones y milicias no fue ganar la guerra, sino que fue desgastar a la Unión Soviética. Es decir, que el material que enviaban era sobre todo armamento ligero. Es una guerra típica de la Guerra Fría y como decía, el objetivo era que la Unión Soviética acabara afrontando pues, unos costes materiales y económicos y en vidas humanas que fueran inasumibles para ello. La retirada soviética se produce entre los años 88 y 89, coincidiendo con la perestroika y un poco pues, la progresiva descomposición de la Unión Soviética. Y lo que sucede es que la guerra, porque la guerra no termina, la guerra entra en una nueva fase. Estas distintas facciones de milicias de las que os había hablado antes, lideradas por señores de la guerra, se enfrascan en una lucha interna por el poder. Como decía, durante los años 80, tanto Estados Unidos como Pakistán, como otros actores internacionales, incluso Irán, habían dado armamento ligero a los distintos grupos y estos grupos, al ver que no pueden hacerse con el poder, se dedican únicamente a una economía de rapiña en la que se aseguran sus áreas de influencia y vivir bien. Hay una cierta dimensión étnica en el conflicto. Es cierto que algunas milicias, pues, por ejemplo, son tayikos o de pastunes, pero en realidad lo que viene a ser es, pues eso, milicias de señores de la guerra que tratan de sacar el mayor provecho. Las alianzas, de hecho, cambian más o menos rápido. Hay veces que hay comandantes que pasan de una facción a otra según sus propias decisiones pragmáticas. En este contexto surgen los talibán. Los talibán, de los que hablé en un vídeo anterior, son un grupo de estudiantes, por así decirlo, pastunes, muchos de ellos descendientes de refugiados que habían huido del país en los años 80, y que como respuesta, en sus propias palabras, a la degradación moral que había en Afganistán, deciden tomar las armas. Tienen conexión con el ISI, con los servicios secretos pakistaníes, pero no son los mujahidín, ¿vale? Porque esto es un error muy típico, pensar que los talibán y los mujahidín son la misma cosa. No, algunos mujahidín se hicieron talibán, otros estuvieron en las alianzas de señores de la guerra. Entre el 94 y el 96, los talibán acumulan victorias y consiguen ir haciéndose con el control de casi todo el país. Y para el 96 toman Kabul y empieza una nueva fase de la historia pakistaní. Entre el 96 y el 2001 son 5 años en los que podemos hablar del régimen talibán, que estuvo absolutamente aislado internacionalmente, fundamentalmente porque eran bárbaros, porque cometieron unos abusos que no son aceptables en la comunidad internacional, por mucho que haya muchísimas dictaduras.
Pero paralelamente los talibán, a pesar de que hubieran prohibido la música, el baile, de que hubieran sometido a las mujeres a la discriminación más vil, de que hubieran obligado a los hombres a dejarse barbas y de que hicieran la vida imposible a los pocos funcionarios que quedaban, ellos trataron de reconstruir el Estado afgano. Es decir, por primera vez desde la retirada soviética hubo una especie de gobierno en Afganistán. Sus objetivos fueron, pues eso, reconstruir el Estado, aprovechar las estructuras existentes, lo poco que quedaba, de la administración pública, funcionarios, banca, etcétera. Obviamente las mujeres tuvieron que dejar de trabajar. Y trataron de aprovechar los pocos recursos, sobre todo el principal recurso de Afganistán es su posición. Negociaron varios contratos de construcción de gasoductos, una empresa argentina ganó uno de ellos, y fundamentalmente lo que querían era ganar la guerra, porque la guerra civil continuaba. Hemos dicho que hubo una fase de la guerra hasta el 89, que fue la lucha contra los soviéticos. Entre el 89 y el 96 hubo una lucha por el poder entre distintos señores de la guerra y los talibán, que finalmente los talibán se convierten en el actor más fuerte, y esto fuerza a los señores de la guerra a formar una nueva alianza. Muchos de los que habían estado enfrentados y luchando entre sí se convierten en aliados, y esta es la famosa coalición del norte, que a finales de 2001, o sea, a finales de 2001, no, perdón, para 2001 resistía apenas en el norte del país, que ya los talibán se habían hecho con casi todo el control. Después del 11 de septiembre en 2001, y el 11 de septiembre fue un ataque de Al-Qaeda, recordadlo bien, no fue un ataque de los talibán. Lo que pasa es que Al-Qaeda aprovechaba el beneplácito y digamos que la desidia de los talibán en controlar sus fronteras para poner sus bases y campamentos allí, ¿vale? Es decir, Al-Qaeda tenía su sede en el Afganistán de los talibán, pero los talibán no son Al-Qaeda, ni los talibán atacaron las Torres Gemelas. Es un matiz importante, ¿vale? En fin, en 2001, después del 11S, Estados Unidos decide intervenir en Afganistán con el apoyo de las Naciones Unidas, y esta intervención internacional se apoya en la coalición del norte que ya había mencionado hasta ahora. ¿Qué son estos señores de la guerra de los que habíamos hablado? Gracias al apoyo aéreo estadounidense y al apoyo logístico y a las tropas que hay, rápidamente consiguen hacerse con el control del país, y se establece un gobierno pues, de expertos y tecnócratas afganos exiliados y buena parte de gente de la estructura de los señores de la guerra. Algunos de ellos se convierten en distintos ministros, gobernadores provinciales, etc. Pero al mismo tiempo esto implica el fin de la barbarie de talibán, que es muy importante. Por primera vez en unos cuantos años se reabren las escuelas para mujeres, se vuelve a permitir que haya música, que haya cultura, y hay cierto intento de construcción estatal como el que habían intentado llevar a cabo los talibán, pero encima con asesoramiento exterior. Lo que pasa es que esto va acompañado de una serie de abusos de poder, de corrupción y de escándalos que minan la confianza de la población en el nuevo régimen. Por ejemplo, la Embajada Española, construida en 2006, está levantada sobre lo que había sido un barrio popular, un barrio de clase trabajadora, en el que sus trabajadores, o sea, sus habitantes fueron obligados a irse, les desahuciaron de sus casas, lo demolieron todo y levantaron un barrio de lujo en el que, entre otras muchas cosas, está la Embajada Española. Los occidentales, sobre todo a partir de 2014, que se retira la OTAN, ¿vale? Porque la retirada no es algo que haya sucedido ahora mismo, sino que es un proceso que viene sucediendo desde 2014, cuando la OTAN anuncia una nueva fase en su operación, en el que van a retirar la mayor parte de sus contingentes y se van a destinar únicamente, o sea, se van a dedicar únicamente a formar al ejército afgano y a dar apoyo aéreo. Desde este momento empieza a haber un poquito más de corrupción, sobre todo hay manipulación en el número de soldados que aparecen registrados. Se ha publicado hace poco un artículo en El Orden Mundial en el que se explican muy bien las causas de la descomposición actual del régimen afgano y por qué los talibán han ganado tan rápido, en el que, entre otras cosas, hablan de esto, de cómo hubo una manipulación de los números. Es decir, que tenemos un nuevo régimen que consigue cosas, por supuesto, sobre todo mejora la situación de las mujeres y mejora la educación, y gracias a Dios durante 20 años las mujeres y los jóvenes han podido tener un poquito más de oportunidades,
Sin embargo, el país ha seguido sumido en la guerra porque paralelamente a este proceso de construcción estatal y estas corrupciones de las que os hablo, los talibanes han reconstruido su proyecto, contando no solo con apoyo desde Pakistán, que Pakistán tiene un papel muy ambiguo en todo esto, sino que además un cambio fundamental en sus estrategias que se empiezan a apoyar en el comercio de narcóticos que habían en el opio. En Afganistán se cultiva mucho opio. Algo que habían criticado a principios de los 90, con el precepto islámico de que hay que prohibir el vicio y defender la virtud, pero que a nivel, pues, visto lo visto, decidieron de forma pragmática apoyarse en esto. Los talibán, como digo, han ido reconstruyendo su proyecto poco a poco, estableciendo alianzas, ganando apoyos, y esto es lo que ha concluido este año 2021, en el que han dado la ofensiva final, coincidiendo con la retirada estadounidense y de la OTAN, ya que querían que para el aniversario del 11 de septiembre, en este año, en 2021, ya no hubiera americanos en el terreno. El resto lo podéis ver en las noticias ahora mismo y no voy a hablar mucho más. Obviamente todo esto ha sido un resumen muy rápido, muy breve, en el que me he dejado bastantes cosas en el tintero, pero que espero que las personas que no estéis muy familiarizados con la historia de Afganistán hayáis podido comprender un poquito qué es lo que ha sucedido. Como siempre, cualquier tipo de duda o cuestión, no dudéis en escribirlo y espero que os haya resultado informativo. Este vídeo, ya os digo, ha sido algo grabado de forma rápida y urgente ante la cantidad de estupideces que he estado leyendo en las redes sociales estos días. De todas formas, escribiremos más y dentro de poco sacaremos más contenido al respecto. Un saludo.